Excelente. Entonces ya casi terminamos con la lección de esta semana. Con lo que vamos a terminar es con el proceso inverso de calcular transformadas. Es decir, ya vimos cómo pasar de una función f de t a su transformada de Laplace a través de la integral de la definición. Ahora la pregunta natural es, bueno, ¿y si yo tengo una transformada de Laplace por algún motivo, pero yo no sé de dónde provino esa transformada de Laplace originalmente, es decir, de qué función provino? ¿Cómo puedo descubrir eso? ¿Cómo puedo saber de qué función f de t proviene la transformada que tengo al frente? Entonces esa va a ser la pregunta de esta lección, de esta última sección de aquí, que es precisamente eso, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos calcular una función f de t cuando nos están dando la transformada de dicha función? Es decir, esta función como incógnita, su transformada es conocida. ¿Cómo podemos encontrar a esa función f minúscula de t? Entonces, la respuesta concreta sería que lo podemos hacer a través del proceso inverso, es decir, a través de la transformada inversa de Laplace. Si nosotros empezamos con una función f minúscula y aplicamos la transformada de Laplace, pues vamos a obtener su transformada en el dominio de S. Y para pasar del dominio de S al dominio de T, lo que hacemos es agarrar nuestra transformada de Laplace dada y a través de la transformada inversa vamos a poder descubrir quién es f minúscula de t. Entonces, para esto hay una buena noticia y una mala noticia. Entonces, ¿cuál quisieras escuchar primero? La mala noticia, ¿verdad? Pues bueno, la mala noticia es que no hay una formulita sencilla para poder calcular a la función f minúscula a través de su transformada de Laplace. La definición o la formulita para calcular la transformada inversa se puede ver en cálculo en cursos más avanzados, pero para fines prácticos no nos vamos a enfocar en esa área por el momento. Esa es la mala noticia, que no es tan fácil aplicar una fórmula, aplicar una definición para poder encontrar la transformada inversa. Sin embargo, hay una buena noticia, y la buena noticia es que hay ciertas estructuras, hay ciertas funciones que sí nos van a permitir obtener la transformada inversa de manera sencilla. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea para poder encontrar la inversa de esas estructuras o de esas funciones sencillas? Bueno, pues como mencioné al inicio de la lección de esta semana, vamos a pensar a las transformadas como un diccionario. Así que la idea para poder encontrar transformadas inversas básicamente es calcular muchas transformadas de Laplace. Agarramos muchas funciones y encontramos sus transformadas de Laplace, y eso nos va a ir incrementando nuestro vocabulario del diccionario. Y finalmente, para querer hacer la traducción, es decir, para querer encontrar la transformada inversa de Laplace, lo que hacemos es ver si la transformada de Laplace que nos dan en el ejercicio la podemos descomponer en elementos de nuestro diccionario. Si podemos descomponerlo en elementos de nuestro diccionario, ya sea por propiedad de linealidad o alguna otra observación, entonces eso nos va a permitir poder hacer una traducción y de esa manera encontrar la transformada inversa. Entonces tal vez eso sonó muy rebuscado, pero con un ejemplito eso va a quedar un poco más claro.